Aunque la guerra terminó hace décadas, las cosas que dejó atrás siguen apareciendo. Algunas fueron descubiertas por casualidad, otras permanecieron escondidas en silencio, intactas. Lo que se encontró después del conflicto no siempre fueron armas o documentos. En muchos casos eran espacios ocultos, objetos enterrados o habitaciones cerradas con llave que nadie había vuelto a pisar. Cada hallazgo revelaba una parte del sistema que funcionó a toda escala, desde lo industrial hasta lo simbólico. Nada fue dejado al azar. Cada rincón construido por el régimen tenía un propósito. Algunos fueron fáciles de entender, otros, incluso hoy, siguen sin explicación. Lo inquietante no era solo lo que se encontró, sino cómo y dónde estaba guardado. Cámaras bajo tierra, laboratorios cerrados, salas de vigilancia camufladas. Todo formaba parte de algo que no terminó en 1945. Solo cambió de forma. ¿Hasta dónde llegó el régimen nazi para esconder sus secretos más turbios? Durante unos trabajos de refacción en la parte más alta de un edificio antiguo, unos obreros se toparon con algo completamente inesperado. Mientras desmontaban secciones del techo, notaron una abertura dentro de una pared que no figuraba en ningún plano. Era un hueco cuidadosamente cubierto. Al entrar, descubrieron que no se trataba de escombros ni restos al azar. Estaban frente a un compartimento meticulosamente preparado. Dentro de ese espacio reducido y oculto, había una colección de objetos que parecían detenidos en el tiempo. Banderas con cruces negras en fondo blanco y rojo, brazaletes intactos, retratos de un líder que marcó el siglo, manuales juveniles y libros con mensajes gráficos. Todo estaba en perfecto estado, como si hubiese sido guardado el día anterior. El sitio donde apareció este alijo había funcionado décadas atrás como centro de reuniones juveniles bajo la estructura estatal del momento. No era un hallazgo casual. Alguien había decidido guardar esos elementos con mucho cuidado, quizás anticipando que el régimen no duraría. Los objetos no estaban apilados ni tirados. Cada uno tenía un lugar exacto. Había un orden que sugería intención de conservarlos, no de esconderlos a toda prisa. Ese descubrimiento no ocurrió en un sitio cualquiera. Era un edificio público, una escuela usada durante la guerra como sede de adoctrinamiento juvenil. Desde afuera, nada parecía fuera de lo común, pero entre sus muros se había mantenido en silencio una cápsula del pasado. Los materiales fueron entregados al museo local, donde comenzaron a ser examinados uno a uno. Aunque no se trataba de piezas únicas, la manera en que estaban guardadas y el sitio donde se hallaron les daba un peso adicional. Este hallazgo mostró cómo incluso los lugares dedicados a enseñar pueden haber sido usados para sembrar ideas con fines de control. Los libros, los uniformes, las insignias no eran solo simbología. Eran herramientas de formación, usadas para moldear el pensamiento de quienes crecieron bajo esa estructura. Después de ser restaurados, algunos de esos objetos pasaron a formar parte de una muestra itinerante, diseñada para explicar cómo el régimen había penetrado todos los niveles sociales. El escondite, que por años quedó invisible, se volvió prueba concreta de un proceso que rara vez dejaba huellas tan ordenadas. Sin necesidad de desplazarse demasiado, hay otra construcción en el mismo país que fue también preparada como símbolo. En medio de una colina, un castillo de piedra antigua fue seleccionado por uno de los jerarcas más influyentes de aquel gobierno. No era una elección por capricho. Ese sitio fue adaptado con intención específica. Querían transformarlo en un centro especial, no solo físico, sino simbólico. En su parte más baja, bajo los niveles accesibles al público, se habilitó una cámara circular hecha con bloques oscuros, sin ventanas, sin decoración visible. Solo piedra, formas rígidas, simetría absoluta. En el centro de la sala se colocó una losa, y a su alrededor 12 nichos vacíos. El piso tenía grabado un diseño que no aparecía en ningún otro edificio oficial, una figura circular, parecida a un sol oscuro con 12 haces. Esa imagen no era decorativa. Había sido colocada para transmitir un mensaje, aunque no quedara escrito cuál era. Los registros no detallan para qué fue usada esa sala. Tampoco hay fotos de ceremonias allí. Solo se sabe que fue terminada con prioridad y que recibió visitas de alto nivel de manera frecuente. Quienes trabajaron en esa remodelación no lo hicieron por elección. Fueron personas trasladadas desde un campo cercano, obligadas a excavar, cargar y colocar materiales durante jornadas extensas.
Algunos murieron antes de ver terminada la estructura. No se trató solo de un proyecto arquitectónico, era una construcción con propósito simbólico. Cuando las fuerzas contrarias ocuparon el lugar, lo encontraron tal como había sido dejado. Lo que antes fue considerado un centro privado fue transformado en parte de un museo estatal. La sala subterránea se mantuvo intacta. Su forma, su disposición, la entrada de luz desde un punto superior que en ciertos momentos iluminaba el centro de la estancia, todo seguía igual. No había carteles ni placas, solo piedra y silencio. El sitio quedó abierto al público, con restricciones claras. No se permiten actos, ni gestos de homenaje, ni reuniones de ningún tipo. Está vigilado y regulado. Lo que antes fue un espacio cerrado y exclusivo se convirtió en parte del registro de lo que realmente se diseñó en ese momento de la historia. Hoy se recorre como se recorre una ruina, pero las piedras no hablan, solo están ahí, mostrando sin explicar. No muy lejos, entre bosques densos y terreno montañoso, otro sitio construido durante los mismos años tuvo una función más directa. Allí no se grabaron símbolos ni se alzaron torres de piedra. Lo que se excavó en esa región fue con un propósito completamente distinto. Cuando los ataques desde el aire arrasaban las estructuras industriales visibles, la solución del régimen fue llevar la producción bajo tierra. En esa zona remota se obligó a miles de prisioneros a excavar kilómetros de túneles a mano. No había maquinaria pesada, solo herramientas básicas, hambre y presión constante. Los pasajes no eran simples cuevas. En su interior se instalaron rieles, generadores, líneas eléctricas, zonas de montaje. Allí se ensamblaban piezas para vehículos blindados, partes de armamento pesado y componentes de un avión que volaba más rápido que cualquier otro. La atmósfera era insoportable. El polvo cubría los pulmones, el aire era denso, la luz fallaba. Si un túnel colapsaba, nadie salía. Y si alguien no producía lo mínimo exigido, no comía. Cada jornada se llevaban cuerpos y se traían reemplazos. El ritmo era constante. El valor de la vida, inexistente. Cuando el ejército contrario logró llegar hasta ese complejo, encontró un escenario congelado en su horror. Máquinas detenidas, estructuras incompletas, herramientas por el suelo y cuerpos sin mover. Había explosivos aún activos. Se desactivaron justo a tiempo. A partir de entonces, no dejó de salir material del subsuelo. Restos metálicos, proyectiles no usados, piezas abandonadas y también huesos mezclados con cemento. La mayor parte de ese sistema fue sellado con concreto. Aún así, cada cierto tiempo, cuando hay lluvias fuertes o se excava por casualidad, aparecen rastros de lo que allí sucedió. Nadie volvió a usar esos túneles. No se limpiaron, ni se convirtieron en otra cosa. Todo lo que fue dejado ahí, sigue ahí. A medida que pasaron los años, lo que quedó debajo del mar empezó a decir más que los documentos. A lo largo del océano que separaba América de Europa, decenas de estructuras metálicas reposan en silencio absoluto. No son pecios comunes ni barcos mercantes. Son embarcaciones diseñadas para no ser vistas, para hundir y desaparecer sin dejar rastro. Los submarinos alemanes, conocidos por su letalidad en alta mar, aún permanecen bajo el agua, sellados por la presión y el frío. Después de los avances en detección, muchos de ellos fueron abatidos, uno a uno. Algunos fueron encontrados décadas después en condiciones casi intactas, como si el fondo del océano los hubiera congelado en el instante exacto de su hundimiento. Aún con sus compartimentos cerrados, con la pintura apenas erosionada y los instrumentos en su sitio. En varios casos, los restos de las tripulaciones seguían adentro, inmóviles, como si el tiempo no les hubiese tocado. Los sitios donde fueron encontrados no están abiertos a visitas. No hay turismo ni rescates. Son considerados lugares de descanso eterno. La presión de las profundidades mantiene todo cerrado, como si el interior hubiese sido embalado en silencio. Se han documentado algunos cascos en los que todavía hay conservas, mapas de navegación y elementos personales que narran sin palabras cómo era vivir bajo el agua durante semanas. En uno de esos hallazgos, el casco permanecía completo, con solo una sección frontal dañada por el impacto. Otro fue localizado junto a la embarcación a la que había atacado, como si ambos hubieran quedado atrapados en el mismo momento. Cada uno cuenta una historia que no aparece en los libros, la tensión de una guerra sin superficie, en espacios reducidos y sin salida. Aunque están ocultos en la profundidad, no están olvidados. La tecnología moderna permitió encontrar varios de estos sumergibles,
Cada localización fue registrada, protegida por convenios internacionales. Nadie puede tocarlos sin permiso, nadie puede abrirlos. Son estructuras que ya no representan amenaza, pero que sí muestran el costo silencioso de esa lucha prolongada bajo el mar. Mientras los rastros invisibles de esa guerra dormían bajo el océano, otro símbolo del mismo régimen emergía desde el fondo, pero en otro continente. Muy lejos del frente europeo, en aguas tranquilas cerca de Sudamérica, una operación de rescate logró sacar a la superficie una pieza de casi 400 kilos. Era una figura de bronce, un ave con las alas extendidas, sosteniendo un emblema. Durante décadas había estado ahí, bajo el lodo marino, adherida a los restos de un buque que se hundió en la primera etapa del conflicto global. Ese barco, considerado una amenaza temprana para las rutas comerciales, fue finalmente acorralado por fuerzas navales en una maniobra de cerco. Sin posibilidad de escapar ni de recibir ayuda, fue el mismo comandante quien decidió enviarlo al fondo, con todo y símbolo. La escultura permaneció allí desde entonces, atrapada entre limo, metal y corrientes. Su recuperación fue técnica, lenta, y se realizó con equipos preparados exclusivamente para esa tarea. Cuando la figura fue sacada del agua, conservaba su forma, su peso y su presencia. Fue exhibida brevemente en un espacio controlado. Rápidamente comenzaron los reclamos por parte de gobiernos que exigían que no se usara como trofeo ni como pieza fuera de contexto. No era una reliquia cualquiera. Representaba algo que aún divide y provoca tensión. Al final, la escultura fue retirada de la vista pública. Fue vendida bajo condiciones específicas. No se reveló quién la adquirió. Solo se supo que ya no estaría disponible para ser mostrada sin autorización. Lo que quedó fue el recuerdo de un objeto simbólico que había cruzado generaciones sin ser visto. Salió a la luz, generó polémica y volvió a desaparecer. Como muchos elementos de esa época, su valor no estaba en lo material, sino en lo que representaba. No era solo una pieza naval, era un vestigio ideológico rescatado del silencio del océano. Casi en paralelo, pero del otro lado del canal que divide Francia del Reino Unido, otro conjunto de estructuras permanecía en pie, sin necesidad de excavaciones ni rescates. Allí, en territorios insulares que alguna vez fueron ocupados, se mantienen en su sitio restos visibles de lo que fue una estrategia defensiva desproporcionada. Cuando el régimen extendió su control a esas islas británicas cercanas al continente, no tardó en convertirlas en un bastión militar. Se cavaron túneles, se construyeron puestos con concreto reforzado, se instalaron torretas, almacenes, sistemas de ventilación y salas de comando. Cada una de esas construcciones tenía un propósito: anticipar un ataque que nunca ocurrió. Los caminos fueron modificados para conectar los búnkeres. Las playas fueron rodeadas por puntos de disparo. Incluso los cerros fueron perforados para esconder municiones y soldados. El trabajo fue realizado por manos obligadas. No era voluntario. La infraestructura creció a medida que la situación del régimen empeoraba. Mientras las tropas retrocedían en el continente, las defensas en esas islas aumentaban. Parecía una contradicción: fortalecer un sitio sin importancia estratégica mientras todo lo demás colapsaba. Cuando el conflicto terminó, muchas de esas estructuras quedaron vacías, en desuso. Algunas fueron cerradas, otras permanecieron tal como estaban. Con el tiempo, la vegetación cubrió partes de ellas, pero no desaparecieron. Siguen ahí, como huellas visibles de una preparación masiva para una invasión que nunca llegó. En ciertas zonas, las paredes siguen mostrando los mismos tonos grises, las puertas blindadas aún resisten el paso del tiempo, y los pasadizos no se han derrumbado. Hay espacios donde todavía se siente el encierro, donde la humedad sigue descendiendo por las paredes y donde la oscuridad no cambia con los años. El recuerdo de esa ocupación permanece grabado no solo en los relatos, sino en el hormigón. Esas islas fueron convertidas en una especie de fortaleza externa que nunca fue puesta a prueba. Lo que alguna vez se planeó como línea de defensa impenetrable se convirtió en un conjunto de ruinas militares que ahora forman parte del paisaje cotidiano. Mientras las rutas ferroviarias seguían llegando al límite de lo imaginable, un grupo de personas descendía a toda prisa de los vagones. No se les daba tiempo para entender dónde estaban. A los pocos pasos, alguien de bata blanca decidía, sin explicaciones, quién se movía a un lado y quién desaparecía al fondo de una fila. Esa selección era tan rápida como inapelable. Entre quienes quedaban de pie, algunos no eran conducidos con el resto.
Si tenían alguna característica específica, si eran gemelos, si mostraban deformidades o no alcanzaban determinada estatura, eran separados. Eran conducidos a otro punto del recinto. No se les interrogaba con dureza. Solo se hacían preguntas sencillas. ¿Cuántos hermanos? ¿Qué parentesco? Si sentían dolor. El hombre que los recibía observaba, tomaba notas, marcaba. Luego llegaban otros, les extraían muestras, les hacían comparaciones físicas, los pesaban, los medían. A veces se les aplicaban sustancias en los ojos. Otras veces, inyecciones sin explicación. Quienes eran llevados a esas secciones no sabían lo que ocurría realmente. Al principio pensaban que se trataba de una revisión médica. Algunos recibían más alimento, un lugar cerrado para dormir, cierta protección frente al resto, pero solo mientras sirvieran para los fines del lugar. Si uno de los seleccionados moría durante el proceso, el otro era eliminado también, solo para mantener la simetría. No se trataba de curar, solo de registrar. Cada uno de los pasos quedaba anotado. Había hojas con nombres codificados, esquemas, dibujos anatómicos y frascos numerados. Cuando el ejército enemigo entró, encontró ese material todavía en el lugar. Parte había sido quemado a la carrera, pero muchas carpetas seguían allí. También instrumentos, frascos con restos conservados, dibujos técnicos y un silencio que no explicaba nada, pero lo mostraba todo. El número de menores que pasaron por esos procedimientos supera el millar. Muy pocos lograron salir. La mayoría no entendía que era parte de una secuencia, no de un tratamiento. El médico que los dirigía escapó antes del final. Cambió de país, de nombre, de vida. Nunca se sentó en un tribunal. Años después se hallaron restos que coinciden con su identidad, pero nunca hubo una declaración final. Solo fragmentos, huesos, documentos y testimonios de quienes aún recuerdan. Todo lo que se hacía en ese sótano fue documentado por quienes sobrevivieron. El lugar no necesitaba hablar. Bastaba con entrar para comprender. No había placas conmemorativas ni adornos. Solo paredes con marcas, mesas sin limpiar y cuadernos que decían más de lo que cualquier juicio podría haber dicho. En una estructura cerrada, alejada del tránsito urbano y sin señalización visible, un grupo técnico ingresó a revisar lo que parecía ser un simple cuarto de mantenimiento. Lo que encontraron no coincidía con ningún plano conocido. Había una compuerta metálica antigua, sellada con remaches que databan de décadas atrás. Al forzar la entrada, lo que apareció fue una habitación inusualmente limpia, con paredes recubiertas en placas opacas y dispositivos alineados sobre mesas metálicas sin óxido. Uno de los artefactos más llamativos tenía una forma cilíndrica, con bobinas enrolladas y un núcleo que parecía diseñado para emitir campos. A su lado había tubos de vidrio conectados a condensadores primitivos. Nada estaba etiquetado. Sin embargo, los técnicos que los inspeccionaron de inmediato supieron que no se trataba de mecanismos comunes. Había diagramas con esquemas de transmisión energética, cálculos de frecuencia y distancias anotadas. Todo sugería que aquellos instrumentos habían sido usados para experimentar con la posibilidad de enviar electricidad a través del aire, sin necesidad de cables físicos. Los documentos hallados entre los estantes estaban escritos con una caligrafía precisa, mezclando términos eléctricos con lenguaje militar. Algunas hojas mencionaban nombres de científicos relacionados con el régimen. Todo parecía indicar que esa habitación había sido un laboratorio experimental, oculto a propósito. No se encontró evidencia de destrucción ni señales de abandono abrupto. Al contrario, los dispositivos estaban montados, las herramientas alineadas y los papeles guardados con orden. La idea de transmitir energía sin contacto directo era considerada avanzada incluso décadas después. Pero en ese lugar todo estaba ya en fase de prueba. Nunca se supo con certeza si el sistema funcionó realmente o si fue un intento sin resultados. Lo cierto es que el espacio fue cerrado durante años y solo se redescubrió por casualidad. Hoy permanece bajo resguardo oficial. Lo que allí se experimentó no figura en manuales ni archivos públicos. Solo existe a través de los componentes rescatados y los informes técnicos que no fueron eliminados. No muy lejos de ese recinto, en una zona que había sido tapiada con concreto, otra habitación fue descubierta por un equipo que inspeccionaba viejas instalaciones subterráneas. Al romper parte del muro, se liberó un aire denso, cargado, que obligó a evacuar a todos los presentes. Los sensores indicaron presencia de radiación más alta de lo normal.
La sala, al ser abierta por completo con trajes especiales, reveló instrumentos rotos, latas corroídas y contenedores con residuos sellados. Algunos de ellos llevaban símbolos de advertencia, otros estaban sin marcar. En el centro había una plataforma circular y a su alrededor cables rotos conectaban con pantallas ya inservibles. En una esquina, una pizarra de laboratorio mostraba una fórmula escrita con tiza, aún visible, con referencias al uranio. No quedaban personas cerca capaces de explicar lo hallado. Solo los restos materiales ofrecían pistas. Entre los papeles parcialmente destruidos se distinguían términos como medición, intensidad y reacción. Los investigadores concluyeron que allí se habían hecho ensayos con materiales radiactivos, posiblemente en busca de obtener resultados acelerados para algún tipo de energía o armamento. No había blindaje adecuado. Tampoco había registros oficiales que indicaran el uso del sitio. El lugar fue sellado de inmediato después del hallazgo. Ninguna muestra fue retirada sin autorización especial. Todo quedó bajo control técnico, sin acceso público. Aunque no se hallaron restos humanos, sí había indicios de abandono repentino, herramientas caídas, escritorios volcados y cables desconectados a medio uso. Nadie pudo confirmar si fue evacuado por emergencia o si simplemente fue olvidado tras el colapso del régimen. A día de hoy, esa sala permanece clausurada. Es uno de los espacios más peligrosos descubiertos en instalaciones del período. Su existencia no aparece en ningún archivo militar. Solo fue posible dar con ella por la degradación parcial del cemento que la cubría. Cuando el conflicto terminó y las tropas aliadas comenzaron a recorrer los territorios controlados por el régimen, no todas las instalaciones fueron detectadas de inmediato. En un sector boscoso, bajo una estructura sencilla cubierta por vegetación, se encontró una escotilla oxidada que llevaba a un nivel inferior. Lo que al principio parecía un simple refugio, se convirtió en uno de los hallazgos más completos en cuanto a tecnología de comunicación cifrada. Al bajar, se encontraron pasillos angostos con paredes revestidas en metal, con cables aún sujetos a las guías. Las habitaciones interiores estaban alineadas con escritorios, tableros de conmutación y dispositivos que en su momento fueron usados para recibir y enviar mensajes. Sobre una mesa central había una máquina de codificación intacta, con su mecanismo sin desmontar. El teclado, los rodillos internos y las cubiertas de madera se mantenían como si alguien hubiese salido apenas unos minutos antes. La máquina coincidía en diseño con los modelos conocidos como Enigma, aunque con algunas modificaciones que no figuraban en registros anteriores. A su lado había pilas de papeles con anotaciones codificadas, muchos de ellos aún sin descifrar. Algunos fragmentos mostraban series numéricas, nombres de ubicaciones y horarios marcados con precisión. Todo indicaba que el lugar operaba como centro de transmisión independiente, posiblemente vinculado a movimientos estratégicos en diferentes frentes. Los paneles eléctricos seguían montados. Las líneas telefónicas internas aún estaban conectadas. En una sala adyacente se hallaron grabadoras de bobina y micrófonos rudimentarios que habían sido usados para registrar mensajes entrantes. No se encontró rastro de destrucción. Nada había sido quemado o desmantelado. Era como si los ocupantes hubiesen salido con la intención de volver, pero nunca lo hicieron. Los informes técnicos sobre el hallazgo concluyeron que ese centro operó hasta los últimos días del régimen. Fue una de las pocas estaciones subterráneas donde la actividad se detuvo sin intervención externa. Al parecer, su ubicación remota permitió que se conservara casi en estado original. Todo el material fue extraído con extremo cuidado y varias de las transmisiones aún están siendo estudiadas por especialistas en criptografía histórica. Aunque parecía difícil de superar, otro hallazgo más discreto llamó la atención de los investigadores poco tiempo después. No se trataba de una fábrica ni de un laboratorio. Era una sala circular perfectamente camuflada, diseñada para observar sin ser vista. Fue descubierta por accidente, cuando un grupo de especialistas en estructuras abandonadas notó una leve deformación en el terreno junto a una antigua base operativa. Al excavar, se encontró una entrada sellada con tierra compacta. Al ingresar, apareció una habitación sin mobiliario, pero con paredes giratorias y tragaluces disimulados en el perímetro. Todo el diseño estaba orientado hacia un solo propósito: permitir el seguimiento visual del entorno exterior sin revelar la posición del observador. Las paredes internas tenían aperturas ocultas cubiertas con filtros ópticos. Desde el interior se podía mirar hacia afuera, pero desde fuera no se detectaba la existencia de la sala.
No había cables eléctricos visibles, pero sí mecanismos manuales para controlar las aberturas. También se encontraron restos de lentes y piezas ópticas empaquetadas. A diferencia de otras instalaciones más industriales, este lugar no mostraba signos de uso extendido. No había señales de alojamiento ni elementos personales, solo herramientas técnicas, apuntes en papel cebolla y marcas en el suelo que indicaban puntos de observación calibrados. El diseño se alejaba de la arquitectura típica de defensa o combate. Estaba más cerca del seguimiento visual encubierto, tal vez para vigilar pruebas de armamento, ensayos de entrenamiento o movimientos dentro de alguna zona restringida. Algunos mapas rotos pegados a las paredes mostraban coordenadas cercanas con líneas dibujadas desde el centro de la sala hacia puntos específicos del terreno. Cuando se revisó el entorno, se descubrió que desde esa ubicación exacta podía verse, sin ser visto, una amplia extensión del valle inferior. Cada apertura estaba calculada para cubrir una franja distinta, como si se tratara de un sistema primitivo de monitoreo por sectores. Las autoridades sellaron la sala poco después del hallazgo. No fue convertida en museo, solo quedó documentada en informes internos. La tecnología usada allí, aunque sencilla, revelaba una intención clara de control visual sin exposición. Y sin embargo, en otro punto más alejado, se encontró una estructura que resultó incluso más desconcertante, esta vez en una zona boscosa del este, lejos de cualquier ruta transitada. Allí, una serie de instalaciones antiguas parcialmente cubiertas por la vegetación llamaron la atención de un equipo de inspección. Lo que parecía una simple estructura de almacenamiento terminó revelando algo mucho más difícil de clasificar. Tras desmontar una doble puerta de acero oxidada, el grupo ingresó a una sala central mal iluminada. En las esquinas colgaban aún cadenas sujetas a marcos metálicos. El olor era seco, viejo, con trazas de químicos. No había papeles visibles al principio, pero al revisar los compartimentos inferiores se encontraron bandejas con restos óseos cuidadosamente etiquetados. Las piezas no correspondían a ningún animal reconocible de forma completa. Algunas tenían extremidades que parecían fusionadas. Otras presentaban dientes fuera de proporción o cráneos alargados que no coincidían con ninguna especie natural. Los expertos en anatomía consultados días después confirmaron que se trataba de restos animales, pero con intervenciones quirúrgicas evidentes. No eran deformaciones naturales. Había cortes limpios, implantes rudimentarios, suturas con hilos metálicos y partes unidas que no deberían coexistir. Entre los restos había fragmentos de informes médicos quemados parcialmente, donde podían leerse términos como estabilidad, adaptación y respuesta. Las hojas no llevaban firma ni sellos oficiales. En un nivel inferior de la instalación se encontró un pequeño anfiteatro con bancos escalonados y una mesa central de disección. Las paredes estaban recubiertas de azulejos blancos, ya resquebrajados por la humedad. Junto a una pileta sin agua había frascos rotos con líquidos ya evaporados y etiquetas en alemán con símbolos de advertencia. El conjunto del lugar no estaba hecho para albergar personas a largo plazo. Era un sitio de observación técnica, con registros visuales y vitrinas de conservación. Todo apuntaba a que allí se realizaron pruebas repetidas con animales, probablemente buscando modificar comportamientos o características físicas. No había documentación concluyente sobre el propósito exacto del laboratorio. Algunos investigadores sugirieron que podría tratarse de intentos de crear especímenes con fines de estudio militar o biológico. Otros consideraron la posibilidad de ensayos para probar sustancias en organismos con alteraciones inducidas. Lo único claro era que los restos encontrados no podían ser atribuidos a ninguna especie animal sin intervención directa. El lugar fue sellado apenas concluyeron las inspecciones. No se autorizó su apertura pública. Las muestras rescatadas fueron almacenadas bajo custodia técnica. Ninguna fue enviada a museos. Tampoco hubo comunicados oficiales amplios, solo se redactaron informes internos con acceso restringido. Hasta hoy, las imágenes tomadas allí no han sido divulgadas por completo. Lo poco que se conoce proviene de registros técnicos y relatos de quienes participaron en el hallazgo. El conjunto de lo descubierto no ofrecía respuestas, pero sí multiplicaba las preguntas. Mostraba que, en paralelo a lo visible y documentado, se desarrollaban líneas de trabajo ocultas, alejadas del frente y de cualquier revisión externa.
Este hallazgo, por su singularidad, permanece como uno de los más desconcertantes en todo el repertorio de descubrimientos posteriores al colapso del régimen, no solo por lo que mostraba, sino por lo que insinuaba. Nada de esto fue casual. Cada túnel sellado, cada sala cerrada, cada objeto enterrado fue ocultado con precisión. No se trataba solo de esconder pruebas, sino de asegurar que, si algo salía mal, todo lo demás siguiera funcionando desde las sombras. En medio del caos del colapso, algunos archivos desaparecieron. Otros quedaron atrapados en bóvedas que nadie volvió a abrir. Mientras el mundo celebraba el final de la guerra, debajo del suelo aún quedaban trenes blindados, compartimientos con energía sin cables, salas circulares diseñadas para vigilar sin ser vistos y restos animales alterados sin explicación. Lo que parecía destruido seguía ahí, detenido por décadas. Y lo más inquietante no era lo que mostraban estos espacios, sino lo que sugerían, que hubo mucho más y que gran parte nunca fue encontrado. Cada descubrimiento que se hizo fue por error, por una grieta en una pared, por una máquina excavadora que cavó demasiado profundo, por un túnel que nadie había vuelto a recorrer. El silencio no fue olvido, fue parte del diseño. Y todo lo que ahora vuelve a salir a la luz no es más que una fracción de lo que todavía sigue oculto.